Muy bien, seguimos en DSTV, en este programa dedicado a hacer una evaluación de esas 2 décadas desde el fin del comunismo en la ex Unión Soviética. Vamos a ver ahora el segundo informe para venir más hacia aquí en el tiempo, a la actualidad. Adelante. A 20 años de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la relación de los países que la formaron es muy dispar. Algunas de las ex repúblicas soviéticas o antiguos estados satélites del régimen lograron con mucho esfuerzo sumarse a la comunidad europea. Tras un largo peregrinar para equipararse con los índices de la región y los estándares políticos, la salida del comunismo y el ingreso al capitalismo fue un duro golpe para las economías y las sociedades de la Europa oriental. For 70 years, the state employed and housed every citizen. It may not have provided freedom, but it offered its people a sense of direction. Сынок, у нас раньше войны не было, сейчас бомб, помойку, и люди спят по помойке. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Ну, там адрес. Вот приезжайте на 10-ю санаторную и посмотрите, что делается с помойками. Лесу в экран-то. Я все это не вижу в экране-то. Подожди, вот иди в экран-то, вот. Я же вижу все. Bulgaria y Rumania son los 2 últimos países en sumarse a la Unión Europea, pero sin embargo son también las 2 naciones más pobres de la región. Con altos índices de corrupción, tienen poco peso político y el Estado de Derecho no funciona a la perfección. The Romanian authorities argue that their country is ready to join the Schengen zone, a zone which allows EU members to travel without passport control and one which would make Romania the final border with its eastern non-EU neighbors, namely Moldova and Ukraine. But the Dutch and Finnish governments argue not enough has been done to fight corruption and ensure the rule of law. In other words, Romania and Bulgaria have yet to convince some EU members that their collective external borders are safe and secure. Por su parte, Polonia muestra otra cara de una ex república soviética que se sumó al capitalismo. Aunque es parte de la Unión Europea, nunca ingresó a la zona euro. Al no compartir la moneda única, Polonia no disfrutó del crecimiento regional, pero en la actualidad no se ve atada a la crisis internacional. Poland has remained stable in the storm, along with its currency, the zloty. There is a widespread belief in the country that being outside the euro has helped keep Poland well out of trouble. Recent opinion polls suggest that more than 60% of Poles want to keep their own currency, a dramatic turnaround from just a few years back. A few years ago, the Euro Club was seen as something very exclusive that Poles aspired to, that they wanted their country to join the Euro. La desaparición de la Unión Soviética desencadenó una serie de conflictos limítrofes y de reclamos autonómicos que se extendieron en el tiempo. En 20 años, el mapa soviético mutó drásticamente y aunque muchos países lograron su independencia del régimen, la lucha separatista, como por ejemplo en Georgia, continúa hasta la actualidad. Here in the heart of the Caucasus Mountains, this ancient Georgian watchtower is useful once again. Some part of base is also under construction, so... From the top, Adam Bortnicki, a European monitor, studies military movements on the South Ossetian side of a ceasefire line. What does he see? One of 2 new Russian bases nearing completion. With their barracks and security lights, the new bases are home to 5,000 Russian military personnel, more than 10 times the number before the war. Sin lugar a dudas, el extinto poder de la Unión Soviética se trasladó a un país. La añoranza por el imperio perdido reina en la sociedad y la política de la Rusia de Putin. Slava России! Ура!
Aunque no logre disputar el poder de potencia mundial a los Estados Unidos, Rusia puede volver a convertirse en un actor principal de la política internacional. Posee las mayores reservas de gas natural del mundo y utiliza este recurso como un arma de presión para la región. En la llamada guerra del gas, cortó el suministro a Ucrania por una falta de pago y la Unión Europea estuvo 2 semanas sin recibir el abastecimiento ruso. Una docena de países europeos están afectados por la crisis del gas entre Rusia y Ucrania. En Austria y Rumanía afirman que el envío ha bajado entre un 90 y un 75%, mientras que en Francia el recorte es de un 70%. La Unión Europea, que depende de Rusia para obtener un cuarto del gas que consume, ha pedido a ambos países que resuelvan el conflicto. La dependencia energética del viejo continente con Moscú y la centralidad estratégica que este recurso le ofrece son solo una parte del renacer ruso ante la mirada occidental. La Unión Soviética ha dejado de existir hace ya 20 años. La presión de un pasado de gloria, para bien o para mal, hoy se respiran nuevamente. Bueno, Patricia, pasaron 2 décadas y supongo que hace 20 años toda esa gente hubiera anhelado ser parte de la Unión Europea, ¿no? Y hoy veíamos esas imágenes que se parecen tanto a las que llegan desde Grecia, ¿no? También. ¿Cuál es la reflexión que vos haces como periodista de estos 20 años? Creo que también hay una unidad muy grande, así como la hay en los fenómenos económicos que han sucedido, también en lo que ha pasado desde el punto de vista de los pueblos y políticamente, porque el gran inspirador de la primavera árabe fueron estas grandes rebeliones, revoluciones de los años 89, 90, 91, que tiraron abajo el muro de Berlín, la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, bueno, y la que terminó con el golpe frustrado de agosto en la Unión Soviética y terminando con la Unión Soviética. Y viéndolo para atrás, lo que garantizó la estabilidad del mundo del año 45 al año 75 o hasta el 91 fue el acuerdo, la división en esferas de influencia del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, razón por la cual se mantuvo cierta estabilidad. Y cuando termina la Unión Soviética, todo el mundo festejó también. Hubo un historiador en Estados Unidos, Francis Fukuyama, que dijo que se había terminado la historia. Y todo el mundo dijo, bueno, nos sacamos la Guerra Fría de encima, ahora vienen siglos de prosperidad. Y fue lo contrario, porque se terminó este control bipolar del mundo y precisamente la zona que controlaba la Unión Soviética, que era el Medio Oriente, el mundo árabe, es la que ahora es el foco de inestabilidad mundial, desde Afganistán, Irak, hasta Egipto, Túnez, Libia, y es el centro de estas grandes procesos de la primavera árabe. Y luego esto se ha trasladado a Europa y a Estados Unidos, donde estamos viendo el fenómeno de los indignados y Occupy Wall Street y todos los fenómenos que se están dando en estos días, hoy mismo, en los principales países del mundo, que es también una continuidad de ese mismo proceso. Y cuando veías estos momentos de transición, ¿pensaste que Rusia se iba a adaptar de la manera que lo hizo? Y que lo vemos hoy a 20 años, ¿no? A un nuevo modo de vida. No, es difícil porque en realidad cuesta mucho que Rusia, a pesar de todos los cambios que ha habido, se inserte en la nueva situación mundial. Por ejemplo, Rusia no es miembro todavía de la Organización Internacional de Comercio, es una tarea pendiente todavía, porque las grandes transformaciones económicas que hubieron todavía no logran transformarla y convertirla en lo que todo el mundo quisiera, que es un país como China. China es el modelo que hubieran querido seguir y que no siguieron porque es el opuesto, es el de un gran poder estatal que realizó todas estas transformaciones económicas y al día de hoy no se puede hablar por Hotmail o por Skype o por Google desde China porque hay toda una serie de prohibiciones tremendas. Claro. Y en la Unión Soviética el Estado se disgregó en el aire, entonces fue la experiencia opuesta. Claro, y habiendo estado vos ahí, la experiencia, ¿no? Que significa, bueno, entender lo que siente la gente. Y cuando ves lo que ocurre en China, te da la sensación de que le queda poco tiempo a ese régimen, ¿no? Instalado en un mundo tan globalizado como el que tenemos.
Bueno, eso ya no lo podría decir, ¿no? Porque son procesos internos, pero si uno ve los diarios y analiza un poco también, se ha visto que hay ya un gran descontento cada vez mayor, ha habido cada vez una pelea por equiparar los salarios, por subir los salarios que eran muy bajos en la China, y todo esto va a ir reduciendo, digamos, las capacidades económicas de China. Pero en algún momento, digamos, esta urbanización que ha tenido China, este proceso terrible de ingreso de 130 millones de inmigrantes del campo a la ciudad, y esta nueva clase media que se ha creado en las ciudades va a tener los mismos anhelos de libertad y de poder hacer lo que quieran, ¿no? Ajá. Quiero retomar algo que se dijo en el informe que me pareció sumamente interesante, ¿no? Bueno, sin dudas el régimen se equivocó en muchísimas cosas, le produjo grandes sufrimientos a la población, muertes, torturas, ni hablar de todo ese aspecto, ¿no? Pero también le dio grandes laureles a sus habitantes, ¿no? En las ciencias, en las artes, en el deporte. ¿Crees que se sigue manteniendo dentro de Rusia, de parte tanto de sus gobernantes como de la sociedad civil, ese anhelo de la gloria pasada, una cierta vocación imperialista que, bueno, siempre tuvo ese país, ¿no? Yo distinguiría, yo creo que ese anhelo de cultura, de ser un gran país, lo sigue siendo de una manera deteriorada, porque se han deteriorado todos los parámetros de salud, de educación. El nivel de vida de los hombres es de 60 años, con eso te digo todo, es una cosa terrible. Pero es un país con uno de los niveles culturales más altos del mundo, en donde en cualquier casa que uno entre o estuviera, desde que yo llegué hasta hace poco que fui, había un piano o había alguien que sabía cantar o era una gimnasta o era un artista o sabía ópera o pintaba, es decir, era un país de artistas, un país de una gran cultura. Y yo creo que eso se ha deteriorado mucho, por supuesto, pero eso sigue estando ahí adentro. En cuanto a la cuestión imperial, no creo. Yo realmente creo que Rusia se está reduciendo como país, se está reduciendo la población, son 140 millones de habitantes, hay una gran mortalidad y muy poco crecimiento de la población, y se va convirtiendo en un país cada vez más europeo, más parecido a los demás países europeos. Pero sigue estando bastante atento a su patio trasero y disputándoselo al resto del mundo occidental.